Pues es un gusto realmente y es un placer estar dándole la apertura a un evento que para la universidad es un tema muy importante y que está ligado fundamentalmente a temas de responsabilidad social. Darle la apertura a esta plataforma de voluntarios con un nombre absolutamente sugestivo, ¿no? Para un país más feliz. Primero, todas las acciones de voluntariado en la Universidad del Rosario son misionales. Un país feliz es un país que hoy le aspira y aspira a que cambie su historia, que sabe que tiene un momento fundamental en la historia para torcer una cultura de más de 60, de 70 años de violencia, de discriminación, de intolerancia, de desplazamiento, de agresión, etcétera, etcétera. Un país feliz es un país en donde todos quepamos, en donde la diversidad y el reconocimiento a la diferencia, que son pilares de esta universidad, sea real, sea claro. ¿Cuál es la razón de ser de esta plataforma? A ver, todos ustedes son voluntarios, tienen experiencia de voluntariado, promueven voluntariado. Y a la larga, ¿qué es el voluntariado visto desde el punto de vista del concepto de acción y de plataforma? A ver, la realidad no está construida por las cosas, o sea, la realidad no es este salón ni son las sillas. La realidad de esta sala son las transacciones que logremos construir. La realidad de Bogotá no son las calles ni los edificios. La realidad de Bogotá es el conjunto de transacciones económicas, políticas, sociales, emocionales y espirituales que ocurren en Bogotá. O sea, la realidad son las transacciones. ¿Qué es el voluntariado? Un conjunto de transacciones. Transacciones, unos hacen transacciones de compasión, o sea, trabajan por disminuir o evitar el dolor en los otros, que es la definición de compasión. Otros hacen transacciones de solidaridad. Otros hacen transacciones que llaman de emprendimiento como techo, digamos, ¿sí? Que procuran aglutinar y organizar la fuerza y la capacidad de una comunidad para producir ciertas capacidades. Ese conjunto diverso de transacciones tiene una característica, y es que son transacciones ganar-ganar. Al ser transacciones ganar-ganar, se aumenta el capital emocional de una sociedad. Básicamente, el voluntariado es enriquecer emocionalmente una sociedad. Y todos ustedes lo hacen. Entonces, la idea de plataforma es cómo logramos todos juntos aumentar el capital emocional positivo de Colombia, de transacciones ganar-ganar, desde todas las perspectivas. Estamos aquí para juntarnos, vernos los unos a los otros y repartir energía unos a otros. No se trata de que si la organización es grande, que si tienen 2.000 o 20.000 o 30.000 o 10, no. Se trata vamos a conversar de cómo cada uno ha generado condiciones empíricas, condiciones reales para mantener acción, plataforma de transacciones ganar-ganar desde diversas perspectivas. Todo proceso de solidaridad está basado en saber dar ayuda y saber pedir ayuda. Cuando una sociedad aprende a dar ayuda y a recibir ayuda en transacciones ganar-ganar, entra a un nuevo estado de humanización. En este momento, Colombia necesitamos entrar a un nuevo estado de socialización. No se trata de salir de la violencia, se trata de entrar a un nuevo estado de socialización, de humanización, que básicamente la moneda es saber dar ayuda, saber pedir ayuda. Si eso se sabe hacer, eso siempre es estrategia ganar-ganar. En el fondo, el voluntariado es el anuncio del nuevo paradigma de civilización que es saber cuidar. El cambio climático y todo lo que estamos viendo en el mundo, la violencia, los atentados, nuestra propia guerra, etcétera, nos está enseñando una cosa. ¿Aprendemos a cuidar o perecemos? Dije a mis amigos que habían ido a esa misa, full rumba, fueron como 9 siempre, y entonces les dije, es que yo quiero tener un hospital.
yo quiero tener un hospital. Me dijeron, ¿y cómo va a ser un hospital? Le dije, no sé, pero ya tengo la primera parte para hacer un hospital, tengo 500.000 pesos. Voy a ir a abrir un hospital donde se puede abrir un hospital con 500.000 pesos. Y entonces me fui aquí, a este lugar. Y en ese lugar creí que allí se podía armar un hospital con 500.000 pesos. Y armamos el hospitalito, que era una casa que me costó 220.000 pesos el arriendo, una camilla, un estante de medicamentos pequeño y empezar a decirle a mis compañeros médicos que amaran a quiénes, a los visitadores médicos. Porque el aviso que uno ponía afuera en el hospital decía, doctor Fernando Quintero, hay que poner el nombre de uno, y que es doctor, pues si se lo ganó allá con esas cosas que le decían a uno y todo, pues hay que poner el título. Y decía abajo un subtítulo que consulta médica a 500 pesos, incluidos los medicamentos. Pasamos a la plenaria número 1, se llama Voluntariado en el campo y la ciudad para la construcción de país. ¿De qué se trata este primer panel? La idea es hablar de voluntariado en el campo y la ciudad para la construcción de un país feliz. Creo que además el propósito siempre es enfocarnos en cuál es esta idea de felicidad. ¿Qué propusimos? Para este panel propusimos que pues nos ayudaran a contestar fundamentalmente dos preguntas. ¿Cómo poder construir felicidad en el campo y en la ciudad? A partir del voluntariado, a partir de las experiencias y el conocimiento de cada uno de los participantes. Y he logrado, con la ayuda de Dios, irme para el pueblo, o sea, y intercambiar esa parte de trabajo de ciudad con el campo. Entonces soy ahora la que estoy en el pueblo, pero estoy siendo ese puente de comunicación entre el campo y la comunidad, sacándole citas médicas a las personas más lejanas para que no tengan que madrugarse a salir al pueblo, o también informándoles de programas que llegan, informándoles de reuniones o yendo a transmitirles el mensaje que puedo recibir yo, que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar más cercana. No he tenido una universidad, no he tenido la oportunidad de ser una profesional, pero he tenido una experiencia de más de 40 años de trabajo en la Universidad de la Vida y creo que ese es el aporte que les transmito a toda la comunidad y en defensa del campo. Muchísimas gracias. Al responder a la pregunta, lo que nosotros nos concentramos fue unos universitarios que estábamos de espaldas al país, de frente a los cerros y de espaldas al país, era un poco la frase que usábamos, y queríamos acercarnos al país. Uno podía grabarse con opción en algo, y nosotros decidimos, nos queremos grabar con opción por Colombia, por opción por un mejor país. Y lo que decidimos era que los universitarios teníamos que parar un semestre de nuestra carrera e irnos a vivir 6 meses en alguna parte, entre más alejada, mucho mejor de la realidad colombiana, y acercarnos a esa realidad, digamos, confrontar la teoría con la práctica, pero a servir. Pues aprendimos primero a acercarnos, porque ese diálogo de saberes entre campo y ciudad nos enseñó que en el campo probablemente hay más sabiduría que en la ciudad, y que la universidad tiene una formación académica muy interesante, pero en muchas ocasiones bastante alejada de lo que es la realidad. Una apuesta común, a nosotros nos motivaba un mejor país. Y creo que un momento político como el que el país vive hoy en día y un escenario como este, como en busca de la felicidad o para ser un país feliz, es un ejercicio de entender que hay una apuesta común. Nosotros creímos siempre, y aún cuando tengo la oportunidad de encontrarme con compañeros de esa época, seguimos creyendo que vivimos en un país posible a pesar de todo. Y eso convoca por encima de tu manera de pensar ideológica, política, religiosa, sexo, origen, estrato social, formación, digamos, es una apuesta común. Respeto por la diferencia, y es un principio que para nosotros era fundamental y yo creo que sigue teniendo toda la validez hoy en día, y es convivamos en la diferencia, digamos, un respeto total por la diferencia, y ese respeto por la diversidad y por la diferencia es algo que marcó la Constitución del 91, pero que por supuesto para nosotros tomó una vigencia y hoy en día consideramos sigue pasando. En este momento nosotros estamos trabajando la cooperación en el marco de una hoja de ruta para el cuatrienio, que uno de sus objetivos estratégicos es focalizar la cooperación que recibe el país hacia 3 áreas prioritarias, todas enmarcadas en posconflicto. La primera, construcción de paz; segunda, desarrollo rural sostenible; y la tercera, conservación ambiental. Así es que estos voluntarios que nosotros recibimos como una oferta de cooperación de estos países, tratamos que estén orientados hacia estas áreas y que nos ayuden a fortalecer nuestras instituciones o los procesos territoriales enmarcados en estas áreas, como les comentaba. Tenía una serie de actores y que para que un programa de voluntariado corporativo pudiera ser realmente exitoso debía
digamos, generar valor agregado para todos esos actores. Entonces, por lo general, como pueden ver en ese gráfico, por lo general en las empresas hay alguien que juega el papel de agente o de gestor del voluntariado. Y ese gestor del voluntariado tiene el gran reto de darle valor agregado a todos esos actores que están involucrados. Y si no lograra darle valor agregado, pues el programa de voluntariado no tendría sentido. Y el valor agregado es para la empresa, para los voluntarios, pero además para la comunidad donde se va a intervenir. Bueno, ahora pasamos al debate rápido número 1. El tema de este debate es plataformas tecnológicas para el voluntariado. Y conectamos organizaciones sociales con voluntarios profesionales que quieren apoyar los proyectos de estas organizaciones. Lo que hacemos es un diagnóstico juicioso de todas las organizaciones. Actualmente tenemos más de 250 organizaciones en Bogotá y algunas fuera de Bogotá, con las que conectamos con voluntarios, más de 900 que tenemos en nuestra base. Lo que hacemos es que los voluntarios apoyan el fortalecimiento de los proyectos de estas organizaciones y a la par reciben también una formación como voluntarios. Yo represento el Ministerio de las TIC, pero estoy dentro del proyecto de 48 millones. El sentido de comunidad es muy importante y entonces nosotros ¿cómo lo vemos? Hay que manejarlos como con un zoom in y un zoom out, digamos muy cerca del detalle de la comunicación cercana, pero también de establecer algunos mecanismos que es ahí donde entra la tecnología, a tender puentes, puntos de encuentro virtuales en donde acercan esas distancias. Por ejemplo, lo que queremos hacer es, digamos, personas que son muy locales, que trabajan en los territorios, pero que necesitan una cooperación de alguien de la ciudad, de alguien que, digamos, ve imposible internarse en la selva 2 días, por ejemplo, pero que puede hacer un gran aporte, digamos desde una acción muy pequeña como editar un video, ayudarte a hacer un logo, cómo estrechar esas distancias. Aunque sea una plataforma virtual, tiene que tener un componente de seguimiento y acompañamiento juicioso. No podemos descuidar al voluntario, ni a la organización, ni a todos los actores que están dentro, porque eso hace parte también de un ejercicio juicioso de recopilar experiencias, de aprender de los errores, de continuar monitoreando y evolucionando el sector y saber en qué estamos fallando, en qué estamos haciéndolo bien y tender realmente hacia la sostenibilidad. Hablando desde la iniciativa de 48 millones, este es un espacio muy enriquecedor porque nosotros somos una iniciativa joven, bastante joven por decirlo así. Hemos empezado no desde la plataforma, sino lo que hay detrás de la plataforma, entonces justamente para que eso vaya en función de ese mecanismo tecnológico. Los primeros actores que son fundamentales para que pueda funcionar. Para nosotros, digamos que lo podríamos llamar como la oferta, que es la identificación de pioneros, es la identificación de esos ciudadanos líderes que digamos que a veces no se reconocen a sí mismos como esos líderes, pero entonces es fundamental esa identificación y también entender, como decía Andrea, como cuáles son sus necesidades, pero también más que necesidades, también cómo se proyectan a futuro. De cierta manera hay que incentivar la autonomía de la comunidad. ¿Sabes? Que no solamente esté como alguien detrás que dependa del administrador o que dependa, digamos, de una organización que esté allí. Claro, somos un apoyo bastante fuerte y que es importante que la gente se sienta como identificada con la comunidad, pero digamos ahora digamos en la tendencia en donde es la comunidad misma la que crea. Entonces hay que dar también ese espacio para que la comunidad pueda enriquecer su propio perfil, tener esos contactos de manera directa. Entonces creo que eso también debe ser fundamental dentro de la plataforma, que permita, digamos, esa espontaneidad y esa autogestión de la comunidad misma. O nosso grande desafio sempre é como é que eu faço para mobilizar as pessoas para acreditar que isso faz sentido, assim. Né, Toro? Assim, eu só vou conseguir desenvolver, só vou conseguir chegar a um país feliz se eu conseguir mobilizar os cidadãos colombianos para acreditar nesse propósito, né, assim. E esse é o grande desafio. Eu não sei de responder de pronto como fazer, mas, na realidade, o nosso grande desafio é buscar mobilizar essas pessoas para que acreditem efetivamente. Sim, eu posso viver num país feliz. Eu posso viver, sim, num país sustentável. Construir um país feliz, desde esse tema, requerimos inicialmente unirnos en todas las acciones
de voluntariado y alianzas. Hoy tenemos diferentes grandes redes de voluntariado en Colombia. Tenemos un sistema nacional, tenemos iniciativas como la plataforma, tenemos el tema universitario que cada día coge más fuerza, tenemos el tema de responsabilidad social empresarial, pero pareciera que en algunos momentos somos actores diferentes y creo que todos somos los mismos actores. Creo que es un tema de trabajo en equipo, de empezar a pensar cómo podemos articularnos para conseguir esa Colombia feliz y lograr además que nuestros voluntarios que están en los municipios, en las veredas, sientan estímulos, incentivos y reconocimientos. Una guía técnica colombiana que construimos para temas de gestión de calidad. Y esa guía técnica colombiana tiene que ver con la gestión de los programas de voluntariado en las organizaciones públicas y privadas. No sé de ustedes cuántos la conocen, pero esa guía la construimos con más de 200 organizaciones de voluntariado en todo el territorio nacional desde el año 2008. Existe, es de ustedes. Lo que estamos co-construyendo entre todos y todas ya se ha pensado, ya se ha dicho, ya lo hemos pensado en diferentes idiomas, latitudes, miradas, ¿sí? ¿Cuál es la invitación en este espacio? Y ayer, de hecho, Bernardo, y lo dijo en la introducción de este espacio, es co-construyamos, pero co-construyamos a partir del reconocimiento del otro, de lo que ya hay. Aquí hay muchos saberes, muchos aprendizajes, mucha norma. En un momento vamos a pasar, para cerrar la mañana, al debate rápido número 2, que es sobre narrativas e imaginarios del voluntariado. Visibilizar las iniciativas y las acciones de paz que estamos haciendo en los territorios. Por ejemplo, en mi caso, como decía la presentación, yo soy víctima de la violencia por el conflicto armado. A través de mi experiencia laboral, empecé a realizar trabajo social y me llevó a conocer comunidades y personas afectadas también por este conflicto. Entonces empezó mi tarea y mi desempeño como voluntaria en diferentes iniciativas, la que mencionaba el doctor Marcos, Por Ti, Por Mí, Por Turbo, es una iniciativa sociocultural que se centra pues en espacios de resignificación, de encuentro de toda clase de población. Interesante de procesos de creación colectiva es que cada uno pone sobre la mesa su historia, su visión, sus propias ideas sobre hacia dónde hay que enrumbar y construir una narrativa conjunta y colectiva. Y en ese proceso reconocer a la otra persona, tanto en términos de comprenderla de otra manera y de valorarla. En el caso personal nuestro, como Corporación Reconciliación Colombia, yo diría que el tema de las narrativas y las historias ha sido la clave de la aceleración de una entidad como la nuestra, que en realidad es muy joven, pero que ha logrado, digamos, llegar a algunos grupos de interés que era difícil llegarles y que les llegamos netamente a partir de historias. Se pueden contar historias en un lenguaje propositivo, pero con contenido profundo. ¿Por qué? Porque en los mismos imaginarios, que es parte del tema del panel, también está el imaginario por la que la narrativa del país ha estado siempre desde la perspectiva del conflicto y de lo difícil y de lo duro, que hablar de las cosas desde una perspectiva propositiva, perdón por la expresión, era light. Entonces fue un gran reto demostrar que eso se podía con contenidos profundos, y lo que nos dio los contenidos profundos fue no quedarnos en sí en la historia, sino mostrar esa historia cómo realmente estaba aportando a resolver un problema social. Lo importante es ver cómo, como colectivo, podemos juntarnos para hacer mejores cosas. Esa es una cosa fundamentalísima, y yo creo que en esto es fundamental trabajar con colectivos significativos, que para nosotros ha sido el trabajar con docentes, el docente popular, y en ese sentido nuestro trabajo está enfocado entonces en procurar una transformación del sistema educativo, porque no tiene sentido hablar de voluntariado si no tenemos quienes estén formando de las escuelas a ese sujeto que vaya a ser voluntario, que vaya a trabajar en equipo,
equipo que vaya a juntarse con otros. Y en ese trabajo también es fundamental que la gente pueda identificar una pasión, un propósito de vida. El voluntariado no tiene sentido si la gente no está casada con una causa. Los voluntarios son capacitados antes de entrar al trabajo en comunidad por especialistas. Llevan entonces un bagaje teórico a terreno, ¿no es cierto? Pero ese bagaje teórico se contrasta con la realidad. Entonces llega a intervenir a una población y se entera de que es población migrante que ya tenía ciertos conocimientos sobre el tema de huertos, por ejemplo, y el voluntario es el primero en contrastar la realidad con esa información, en algunos casos teórica, en otros casos incompleta probablemente, y ese contraste, digamos, termina condensando conocimiento para ese voluntario, y no solamente sobre el tema específico, conoce poblaciones que no conocía, se vincula con otros voluntarios de otra cultura, mentalidad, capacidades, etcétera, y entonces hay un primer impacto que creo que es medible en el propio voluntario. Nosotros estamos conjuntamente en esta iniciativa con los demás aliados para aprender y también para construir juntos, sobre todo porque encontramos en la Red ProDePaz un espacio y una oportunidad para estructurar procesos de voluntariado que le aporten a la paz y sobre todo que le aporten al país y al desarrollo de las comunidades. Pregunto, ¿cuántos empleados hay en la Red ProDePaz? Y la cuenta nos dio cerca de 800 en el país, pero alrededor de los 800 encontramos que la red de pobladores moviliza de manera directa en el día a día, sin sueldo, sin viáticos, sin nada, sino por amor a un país mejor, 26.432 personas. Un comité de líderes en acción le llamamos. Este comité son voluntarios que quieren especializarse en hacer voluntariado. Nosotros los capacitamos para que ellos se conviertan en esos líderes que inspiren a otros, que sepan administrar los proyectos, que sepan desarrollarlos, que sepan qué exigir, que sepan qué pedir, pero que sobre todo tienen, como cualquier voluntario debe tener y que a veces no lo vemos así, de repente vemos al voluntario como el superhéroe y el buena onda, pero a veces el voluntario nos queda mal, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos esperando que llegue el diseño para la plataforma y no llegó? O cuando estamos esperando los tiempos. El voluntario tiene derechos y obligaciones que a veces no le exigimos y que debería de tenerlos, y en ambas partes, en ambas partes tenemos que tener esa línea. Tenemos directores voceros. Estos directores son directores empresariales que realmente ellos son quienes inspiran a otros a realizar trabajos de voluntariado. Fábricas de ladrillo, bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la reconciliación? Pero lo que sí estamos viendo es que es un trabajo infantil y son como los desarrollos de unas economías informales que fueron dando una condición especial y un tejido y unos circuitos económicos importantes que hicieron de una localidad un territorio sostenible. Bueno, tuvimos todas esas mesas sobre voluntariado en el campo ciudad, sobre legislación, voluntariado corporativo, voluntariado de Estado, por las políticas públicas, la mesa sobre la plataforma técnica, un otro sobre narrativas y un otro sobre medir el impacto del voluntariado. Superar esas narrativas totalizantes y pensar en narrativas multicéntricas, en polifonías, en valorar la diversidad. Eso me parece que hace mucho sentido en un ejercicio como estos, y por eso la pregunta, cómo seguir haciendo lo que hacemos sin necesidad de renunciar a eso, pero pudiendo coincidir con otros, articularse con otros. Y me voy porque sé que vamos a ganar y sé que la paz es posible en este país y porque sé que la paz es latinoamericana. Soy boliviana, pero me reclamo colombiana, y todo el sufrimiento que ha tenido este país no puede repetirse. Y me voy, de verdad, amándolos, amando este país.